Una. Buenas tardes, doctor Octavio. Buenas tardes. Buenas tardes, mi padre Manuel. ¿Cómo estamos por ahí, por Colombia? Feliz, contento de estar por aquí con todas estas personas, con todos estos hermanos y más hablando del tema que me apasiona a mí, que es cómo poder conocer y sanar nuestras heridas de la infancia y cómo eliminar todos los obstáculos para la santidad. Sí, el domingo que viene aquí en Perú es el día del Padre. Entonces, yo quería preguntarle a usted, qué es lo más importante? Usted es papá, ¿no? Padre y abuelo, ¿no? ¿O no? Sí, Sí. claro. ¿Qué es lo más Claro. importante para un papá? Bueno, lo más importante para un papá es entender que cuando uno se casa y hace una familia, está en una misión que Dios le dio. Cuando somos jóvenes podemos jugar, podemos divertirnos, podemos ir a fiestas y podemos hacer lo que se nos dé la gana. Pero cuando nos casamos y decidimos ser padres, entramos en una misión para Dios. Entonces, ese sería como el punto de partida, que los padres entendamos que no estamos para divertirnos, sino para una misión que Dios nos dio. Y esa misión es una misión que nosotros aceptamos voluntariamente, no es obligada. Nosotros somos padres porque tomamos la decisión de engendrar, es de esperar que sea dentro de una familia con la bendición de Dios. Entonces, lo primero que hay que entender cuando yo soy papá es que estoy llamado por Dios a una misión y tengo que entender cómo es que en la escritura que nos guía, el Señor quiere que se realice esa misión. ¿Usted cree que cuando uno se casa está preparado para ser papá? No, 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 mi padre, ojalá estuviéramos preparados. Sí valdría la pena hacer un curso prematrimonial con ayuda de psicólogos, de sacerdotes, de otros padres que expliquen muchas cosas, porque realmente uno necesita descubrir en la Sagrada Escritura la misión de papá. Pero quedémonos con esa primera idea, mi padre, que es tienes que ser misionero. San Pablo le dice a los esposos algo muy fuerte. Yo no sé si ustedes están listos para escuchar esto. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es decir, que ahí como esposos que vamos a ser padres, tenemos ya una primera línea que nos da la escritura. Tenemos que amar a las mujeres tal como Cristo amó a la iglesia. Entonces, a mí me gusta mucho entender que yo repito el modelo de Cristo con mi esposa. Yo muero por mi esposa. A la esposa le dice un verbo suave, que es obedecer. Es una misión fácil, sencilla. Al marido le da un verbo más fuerte, que es morir. Entonces nosotros los esposos tenemos que morir por la esposa. Y de ahí viene que yo sea un buen padre, que pueda realmente entregarme, sacrificarme. Entonces la primera petición que tenemos que hacerle a Dios los papás es: Señor, permíteme sacrificarme. Permíteme poder tener una misión que me haga feliz. Y una pregunta, sí, yo veo muchos papás que no están sanos para ser esposos y papás, y como que se resisten, ¿no? A buscar como ayuda, ¿no? Como dice, bueno, no importa, yo soy así. Y después vemos las consecuencias de los hijos. ¿Qué piensa usted de eso, doctor? Bueno, nosotros como esposos tenemos que pedirle al Señor que nos domestique. Somos como animales y hay que pedirle al Señor: Señor, domestícame, guíame. Entonces, lo que hay que entender es: yo necesito acercarme a Dios para que Dios me guíe. Yo solo no puedo, porque mi naturaleza, mi carne me está llevando a eso, a la pereza, al cansancio, al aburrimiento,
a la adulterio, y es importante no perder de vista que yo tengo que seguir la voluntad de Dios. Entonces, la tarea del papá, y eso es lo que deberíamos darnos nosotros de regalo para el Día del Padre, es decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, porque el que hace la voluntad de Dios es feliz, y el que no hace la voluntad de Dios será infeliz tarde o temprano. Eso es lo que tenemos que entender, que hay consecuencias buenas cuando seguimos la voluntad de Dios y hay consecuencias terribles cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. ¿Y cuándo se dio cuenta usted que no estaba preparado para ser papá? Bueno, pues en el caso mío, Se dio cuenta, se dio mi cuenta. testimonio es terrible porque yo hice un matrimonio nulo, porque ni siquiera yo en ese tiempo era creyente cuando hice este pseudo matrimonio, y realmente me casé por un embarazo. Entonces hice todo al revés. Primero embaracé a esta mujer y luego me casé sin fe, sin creer, con mucha inmadurez y realmente sin una guía. Y eso me llevó al fracaso, y me llevó a hacer un sacramento nulo, a abusar de un sacramento sin creer, sin la madurez, sin una motivación realmente de amor. Entonces es muy importante cuando uno se va a casar, primero orar. Y hay algo clave, padre, que yo lo trabajo mucho en el diplomado, y es: hay consecuencias de la unión libre. Si yo me acuesto con mi novia antes del matrimonio, hay consecuencias duras. Y le voy a hablar de 4 consecuencias de vivir juntos sin casarse. No compromiso, no hijos, no hogar y no Dios. Son los 4 venenos de la cohabitación, de vivir arrejuntados, como decimos aquí en Colombia, ¿no? Sin matrimonio. No hay compromiso. Entonces el hombre no hace compromiso, el hombre está simplemente por placer, pero no se ha comprometido. No hay hijos, se evitan los hijos, no hay un hogar y tampoco está Dios. Entonces imagínese usted que después de vivir un tiempo, un año, estos novios deciden casarse con 4 venenos: no compromiso, no hijos, no hogar y no Dios. ¿Qué va a pasar en ese matrimonio? Usted está haciendo una pregunta, pero Sí, haga la señor. respuesta. ¿Qué va a pasar Eso digo yo, ¿qué va a pasar? no hay compromiso, no se buscan los hijos, no hay hogar y no hay Dios? ¿Qué pasa? Cuando salen de la iglesia les van a decir feliz año, porque ese matrimonio va a durar un año, máximo dura un año. Es decir, si se aprende del pecado a no comprometerse, a no tener hijos, a no tener un hogar y a no tener Dios, ese matrimonio está destinado al fracaso. Entonces, algo que tenemos que aprender los papás es: hagamos las cosas como Dios manda. No vamos a jugar con algo tan importante como la sexualidad y como la vida, sino que vamos a ponerla bajo la bendición de Dios. Entonces, un consejo para las parejas jóvenes es: no vivan juntos, vivan en castidad y cásense por la iglesia cuando estén listos, porque Dios los va a guiar si se dejan guiar. Pero si no se dejan guiar, la carne es un mal consejero y vamos a fracasar. ¿Usted tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Sí, señor, tengo 5 hijos. 5 hijos. Y la menor tiene 12 años, los otros ya son adultos, grandotes. Son adultos, ¿sí? Y con ella, con esta pequeñita, he intentado guiarla hacia Dios, ser un buen modelo. Miren, lo más importante para un papá no es lo que dice, sino lo que hace. Lo más importante es que mi hija me vea en el computador y ¿qué estás haciendo? No, es que estoy en misa. Ahora que no podemos salir a la iglesia, yo estoy viendo la misa todos los días. Entonces ella se acerca y va a decir: mi papá está yendo a misa. Entonces ir a misa
es bueno. Y yo no le he dicho nada, solamente ella me está viendo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es ser un buen modelo. Y lo que más le duele a los hijos, imagínense, padre, que una psicóloga en una escuela de primaria hizo una encuesta y le preguntó a todos los niños, ¿qué es lo que más te duele? Y la gran mayoría de los niños dijo que mi papá y mi mamá peleen. Las peleas entre papá y mamá son lo que más le causa dolor al hijo. Entonces, algo que tenemos que entender es que nosotros no podemos usar el matrimonio como un ring de boxeo. Nosotros tenemos que tener en nuestro matrimonio una vocación de cuidar y proteger a la esposa y de cuidar y proteger a los hijos. Interesante, está diciendo. Pero con cariño, ¿no? Claro, Ternura. Usted está hablando de eso, ¿no? De la ternura, claro, el cariño, claro, la claro, cercanía. claro, mi padre. ¿Y Y hablar con los hijos es fácil o difícil? cuando son pequeños es fácil, cuando son adolescentes ya es difícil. Pero mire, le digo algo, lo que los adolescentes piden es coherencia, que yo piense, hable y actúe en la misma dirección. Entonces, si yo soy creyente, para los adolescentes es importante que yo me confiese, que me vean orando el rosario y que vean que mi alma es dulce, que yo los trato con amor y con cariño. Es decir, que de lo que yo predico también aplico. Esa es la clave para cuando somos padres y tenemos hijos adolescentes, ser coherentes. Me gusta mucho eso del alma dulce, Sí, no lo he escuchado sí, nunca. sí, Es importante, ¿no? sí, mi padre. Porque si el alma no es dulce, que es dura, ¿no? Necesitamos decirle a Dios que sane las heridas del alma. Tenemos 3 heridas muy grandes que son abandono, fuimos abandonados de niños, papá se fue o mamá se fue o nos dejaron en una incubadora. Agresión, fuimos maltratados, gritados, heridos, golpeados y abuso sexual. Esas 3 heridas nos hacen un daño tremendo en la edad adulta. Entonces, la niña abandonada va a estar mendigando amor el resto de su vida. Y el hombre abandonado también. De manera que es muy importante pedirle al Señor que sane esas heridas de la infancia. Es importante conocer y sanar las heridas de la infancia. A veces uno no quiere mirar, yo no quiero mirar mis heridas, ¿no? Duele, duele, mi padre, duele ir al Duele pasado, mirarlas, ¿no? duele mirarlas, pero el Señor me acompaña. Cuando yo estoy orando y le digo, Señor, muéstrame mis heridas, pero llévame de la mano porque es doloroso. Entonces, entendemos que Dios es un pastor y dice el Salmo, me llevas por valles oscuros, me cuidas, me proteges mientras yo voy caminando. A veces los valles oscuros no están afuera, mi padre, sino están adentro, en mi dolor, en mi depresión. Entonces hay que pedirle al Señor, Señor, dame tu mano para ir a esos valles oscuros. Y a mamita María, mamá, sé mi mamá. La Virgen tiene una frase preciosa que está allá en la Basílica de Guadalupe y que a mí me tocó mucho. No temas, que es nada lo que te aflige. No estoy yo aquí, que soy tu madre y te tengo en el cruce de mis brazos. Hay que entender que para ir a esos valles oscuros está el Señor con su vara y su bastón y está la mamá con sus brazos. De manera que tenemos una madre que nos ama y tenemos un padre que nos ama. Si yo soy padre, para ser un buen padre, tengo que pedirle al Padre de arriba que me ame y que me cuide. Perdón. Ese es el problema de estos aparatos. Oh, perdón, doctor, perdón. Tenemos No sé cómo apagarlo. fondo musical, tenemos fondo musical en esta entrevista. No sabía cómo apagarlo. Así que, pero no es fácil ir, como usted dice, a la
a los valles oscuros, ¿no? Es importante orar frente al Santísimo, decirle, Señor, muéstrame mis heridas. Les repito las 3 heridas porque esto es importante. Abandono. Primera herida, abandono. Tengo que mirar qué heridas de soledad de niño tengo. Si era un niño solo, metido en los juegos, en los libros, aislado, sin papá y sin mamá presentes. O a veces hay abandono psicológico cuando el niño está con papá, pero son papás fríos, que no lo aman, que no lo abrazan, que no lo tocan. Y la segunda herida es maltrato, si fuimos niños maltratados, porque el niño maltratado, decimos que el abandonado mendiga amor, el maltratado o agrede a otros o se agrede a sí mismo. Y el niño abusado sexual pierde la conexión entre sexo, amor y vida, que es el triángulo precioso que el Señor puso. Entonces hay que preguntarle al Señor, Señor, muéstrame mis heridas, Señor. Te pido que me muestres el dolor que tengo, muéstrame qué pasó en el vientre de mi madre, porque de ahí vienen muchísimas heridas de lo que recibimos en el vientre de la madre. Y, por ejemplo, si yo soy una persona abandonada, ¿cómo se nota qué síntomas tiene un niño, una niña abandonada? El niño abandonado mendiga amor. Esa es la clave. Cuando encontramos una persona indigna que acepta maltrato y que mendiga amor, lo maltratan y él sigue ahí mendigando como un mendigo de amor, pero de las personas. Y la idolatría es otra característica del niño abandonado. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay esa herida, ¿sí? Porque mendigamos amor. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, tú eres el amor que yo necesito. No necesito seguir mendigando amor. Necesito que tú me ames, me cuidas, me protejas, porque yo no necesito idolatrar criaturas. El niño abandonado cuando crece tiende a hacer relaciones de idolatría, es decir, poner a una persona en el lugar de Dios y olvidarse de Dios. Tantas esposas que idolatran a su esposo porque no aman suficiente a Dios y entonces cuando el esposo se va o las traiciona, entran en depresión y quieren morirse porque todo su amor no fue para Dios, fue para un hombre. Y nosotros necesitamos amar de primeras al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas. Y los síntomas de una persona que ha sido agredida, maltratada. La persona, ¿cómo es esa persona? Si yo miro esa persona, ¿cómo es esa persona en su carácter, su forma de ser? La persona agredida o se hace daño a ella, entonces es una persona que se agrede. Ustedes ven estos niños que tienen puntillas atravesándose la nariz, tatuajes en todas partes, son niños maltratados. O se hacen daño a ellos mismos o le hacen daño a otros. Entonces vemos personas iracundas, agresivas, maltratadoras. Esas personas son las personas agredidas. Lo que estoy viendo es que, por ejemplo, el que es abandonado, abandona, el que es agredido, agrede. O se agrede. O se agrede. Y la persona que es abusada, usted me decía y también. La persona abusada rompe la unidad entre amor, sexo y vida. Entonces encontramos a muchas personas abusadas que tienen sexo sin amor. Ese es un daño, una herida en el alma. No conectan amor y sexo y vida. Entonces, mujeres que dicen, yo no quiero tener un hombre, voy a tener un hijo con una inyección, pero no quiero tener un hombre. Desconectaron amor, sexo y vida, tienen miedo del sexo. O, por el contrario, se crea una adicción al sexo que se desconectó del amor. Entonces, un hombre abusado sexualmente tiene muchas parejas y no ama a ninguna. Se desconecta el sexo del amor y de la vida. El plan de Dios es amor con sexo y con vida. El hombre que ama a su mujer y tiene
sexo con ella, genera vida en el hogar. Ese es el plan de Dios. Cuando hemos sido abusados, rompemos ese plan de Dios y nos dedicamos al sexo sin amor. Por eso tantas personas son promiscuas, porque fueron maltratadas y abusadas sexualmente. ¿Y si hay sanación o no? Porque parece que la cosa es muy trágica, doctor. Vamos a pedirle al Señor que nosotros los padres, ahora hablando del Día del Padre, vamos a pedirle que el Señor nos guíe como padres. Eso es muy importante. Yo confesarme, comulgar y pedirle a Dios que Él sea el que me guíe, porque yo no puedo yo mismo guiarme, voy a fracasar. Voy a fracasar. Necesito que alguien me guíe. Eso que está diciendo. Para eso hace falta humildad, ¿o no? Sí, sí. Para eso hace falta entender que yo solo no puedo. O sea, lo primero que hay que entender es yo no puedo. Y la guía para la humildad es María. María dice, yo soy lo peor. En Israel había sacerdotes, profetas, reyes, toda la jerarquía. Y lo peor, debajo de pastores era esclavo. Y la Virgen se dice a sí misma la esclava. O sea, lo más bajo se lo dice ella, sí. Ella habla de que ella es la esclava. Y de todos los esclavos, el peor es el esclavo humillado. Y la Virgen dice, yo soy la esclava humillada. Entonces, cuando uno toma el camino de María y le da a Dios humildad, el Señor lo va a levantar en victoria. Por eso debemos reflexionar sobre, si yo quiero crecer sin Dios, no voy a llegar lejos, el Señor me va a tumbar. Pero si yo quiero humillarme ante Dios, el Señor me va a levantar en victoria. Esa es la clave de la humildad, que es el camino del creyente. Nosotros creyentes tenemos tarde o temprano que llegar a la humildad. Muchas gracias, doctor, por esta entrevista que usted me ha permitido. Muchas gracias y que Dios le siga bendiciendo y siga evangelizando a través de los medios de comunicación. Muchas gracias, doctor. Gracias, mi padre, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Hasta luego.